Siendo una de las ciudades más antiguas del norte del país, ha visto cómo a través de los años los cambios en la manera de vivir de sus habitantes, sus costumbres, religión, cultura, adelantos tecnológicos, la salud de sus habitantes, la seguridad, fuentes de empleo, empresas, negocios, etcétera, ha tenido que ser durante el paso del tiempo necesario dotar de los servicios básicos y elementales como drenaje, recolección de basura, energía eléctrica y alumbrado público. Ha sido un trabajo que ha correspondido principalmente a quienes han gobernado la ciudad. Hoy en día uno de los servicios más importantes que presta el ayuntamiento es sin lugar a dudas el alumbrado público, ya que es mediante este que habitantes de las distintas colonias, fraccionamientos y poblados del municipio pueden caminar de manera segura en sus calles, permitiendo con esto tener mayor seguridad en los domicilios, negocios, edificios públicos y obviamente poder convivir en sus propias calles. Bueno, el objetivo central siempre de la iluminación de las calles es la seguridad de los peatones, de la gente que se encuentra en la calle. Y ese fue el sentido siempre del alumbrado, o ha sido siempre el sentido del alumbrado. En un principio, en épocas remotas, era la seguridad frente a cualquier circunstancia vandálica que pudieran enfrentar, pero también de poder caminar y ver la calle, porque las calles pues, no estaban pavimentadas. No había banquetas, las calles estaban pues de terreno virgen, vamos a decirlo así, y eso provocaba muchos hoyos y provocaba muchos problemas para los transeúntes. Desde mediados del siglo XVIII hay alumbrado público en la ciudad. ¿Cómo era este alumbrado? Era un alumbrado a partir de faroles con velas de cebo. A mediados del siglo XIX se introducen lámparas de petróleo y a fines del siglo XIX se introduce el alumbrado eléctrico. Y este servicio de alumbrado consistía en colgar un gran farol al centro de las esquinas de los cruceros de las calles. Después, en los años 30, se introducen ya los arbotantes que conocemos actualmente. Cuando se pavimenta la calle las calles del centro de la ciudad entre 1927 y 1933, aparejado a eso se introdujeron el sistema de alumbrado público, pero se inaugura en 1931. Todos estos albortantes que van a alumbrar ya las calles del centro de la ciudad, y en las colonias de la periferia de la ciudad, que era una ciudad muy pequeña, pues se sigue con el modelo de focos en las esquinas que ayuden al alumbrado. ¿Qué tan importante es para el ciudadano que haya un buen alumbrado público en su colonia, en su fraccionamiento y en su vida diaria? Muy importante, y yo te diría que a pesar de que recibimos el ayuntamiento con 35,000 luminarias de nueva tecnología recién instaladas, todavía había una serie de colonias, fraccionamientos, pero sobre todo poblados, en donde había comunidades en donde tenían una o dos lámparas, y la verdad es que la iluminación pues cambia la calidad de vida de nuestras calles y de nuestras comunidades, y que además da mucho mayor seguridad. La iluminación por sí misma disminuye la incidencia delictiva. De acuerdo a la solicitud de información realizada a la Unidad de Transparencia Municipal con número de determinación 38522 y que fue respondida el 27 de mayo de 2022, se pudieron obtener datos relevantes sobre el contrato de las luminarias en mención, y que a continuación las direcciones y funcionarios municipales implicados en este tema nos hablan sobre las acciones que se llevaron a cabo para renegociar el contrato, que en un inicio fuera de más de 1.200 millones de pesos que se tendrían que pagar en 12 años. Desde el inicio de la administración, el señor presidente municipal me encomendó el estudio del contrato, que nosotros en aquel entonces le denominamos contrato leonino, de una APP que se había contratado para la sustitución de 35.883 luminarias. ¿Qué fue lo que encontramos en este estudio? Bueno, pues que el clausulado en el contrato realmente no fue cumplido a cabalidad, de tal manera que dieron los elementos suficientes y pertinentes para nosotros tratar de hacer una cancelación de este contrato, derivado de ese estudio profundo que se hizo, y sobre todo pues de ver que las luminarias no
realmente no costaba la cantidad que de alguna manera pretendieron pagar. Sí le comento que ese contrato estaba por alrededor de 1,085 millones de pesos, y el cual ya con todas las negociaciones y pago de intereses se iba a terminar pagando después de 12 años más de 1,220 millones de pesos. Pero bueno, esto trajo como resultado que tuviésemos que hablar con el Cabildo para que darle los elementos de por qué era necesario que se cancelara este contrato y entrara a una negociación. Eso sucedió en agosto del 2020. Para septiembre del 2020 nosotros ya estábamos prácticamente haciendo una postura ante la empresa que era la prestadora o que fue la prestadora de servicios. Llegamos a una negociación, la cual deriva de que después de un análisis pormenorizado, queda justamente en un importe de 287.600.000 pesos. El contrato debió de haber estado liquidado a más tardar el 31 de diciembre del 2021. Se hace una prórroga y estaremos pensando que hoy, para junio del 2022, estará liquidado el 100% del contrato. ¿Qué significa esto? Bueno, significa un ahorro real en las finanzas municipales de 842 millones de pesos. Yo creo que esta renegociación es por demás sumamente importante y que le dará a las siguientes administraciones la posibilidad de hacer mucho mayor obra pública al respecto. La realidad es que es un contrato que era sí o sí se tenía que renegociar. Pues bueno, 842 millones de pesos no es cosa menor, y yo creo que esto es en favor total de la ciudadana. En un municipio tan pequeño como lo es Durango, y en donde sus ingresos dependen en gran medida de lo que recibe de la Federación y el gobierno del Estado, y en donde pasan las administraciones adeudando a proveedores, esto es una constante. Contratar una deuda a gran escala sin duda representa un duro golpe a las débiles finanzas municipales. Es por eso que el tema del contrato de alumbrado público reviste un asunto de suma importancia, pues la deuda de corto, mediano y largo plazo deberían de ser montos que puedan ser manejables para las distintas administraciones municipales. Pero con un contrato de más de 1.200 millones de pesos a pagarse en un periodo de 12 años, no le permitiría a varias administraciones utilizar un monto considerable para realizar obra pública, y que con esos recursos efectivamente se pudiera realizar infraestructura necesaria en la ciudad, y que en los últimos años, desafortunadamente, a simple vista, no hemos visto los ciudadanos. Esto pues nace desde una inquietud cuando todavía estaba en la administración anterior. Yo en ese entonces era diputado local, en donde desde ese momento pues cuestioné o dudé de los términos en que se estaba negociando en ese momento un contrato para adquirir 35,000 luminarias, que finalmente se firma ese contrato con un monto de alrededor de 1.200 millones de pesos. Fue uno de los temas que yo abordé, en donde ofrecí a la ciudadanía el de yo llegar a ser presidente municipal, pues simplemente revisar los términos del contrato para ver si había sido realizado pues, en los términos correctos, toda vez que siempre me pareció, como te comento, que había un sobreprecio. Cabildo me autoriza como órgano colegiado a que como presidente inicie la renegociación de esa deuda, cosa que empezamos a hacer, que tentativamente se pagarían, de no haber sido hecha otra negociación, alrededor de en 12 años. Lo cual, bueno, pues nos implicaba a cada administración, además de la que firmó, que solo lo hizo en 1 año y medio aproximadamente, al resto de las administraciones hubiéramos estado obligados a pagar durante 3 administraciones, pues una cantidad muy importante. En esta administración no solo hicimos una negociación que le quitó 800 millones de pesos, sino que además el saldo que le queda por pagar, sí reconocido por la administración, lo pagaremos en esta administración. Otra de las vertientes importantes en este multicitado reportaje es lo referente al destino final. ¿Qué pasó con las luminarias que se quitaron o cuál fue su destino final? En lo que se refiere a las luminarias, es un proceso en el cual tiene que haber de por medio una solicitud por parte de una dependencia de dar en baja un activo. Llega una solicitud por parte de Servicios Públicos Municipales de quitar todas las luminarias para cambiarlas por un sistema de luminarias tipo LED. Entonces se quitan esas 35,000 y se resguardan en Servicios Públicos. Servicios Públicos las lleva a guardar en una bodega por meses.
Cuando entra la administración de Jorge Salum, se decide que por incosteabilidad, por cómo se recibió las finanzas, ya no se podía pagar esa renta. Por lo tanto, se inicia con el proceso de subasta. A lo que nos toca a nosotros en la oficina como síndico municipal es hacer la subasta previo una convocatoria a los interesados. Se parte de un precio base, que es el de mercado, y en el que se invitan a participar a personas que se dedican a vender fierro viejo. Hay que recordar que esa fue la condición en la que la Comisión de Hacienda y sus integrantes, por unanimidad, decidió el destino final de esas luminarias. Estamos en comunicación constante con la Fiscalía. No tenemos mucha información, siempre nos dicen que por la secrecía, pero que hay avances. Hasta ahorita tenemos entendido que la persona responsable que no pagó al municipio, que en realidad fue ella quien le cometió un fraude al municipio, pues está en su disposición, tanto la persona como las carcasas de las luminarias. No, las que quedan, insisto, esas están ahí todavía esperando ser convertidas, porque todavía se pueden aprovechar, sus condiciones son muy buenas. Las que se subastaron era solamente, insisto, fierro viejo. Finalmente, los ciudadanos deberemos de ser más críticos y participativos en los temas que repercuten directamente en lo que ocurre en nuestro municipio y evitar que una acción como esta, que a todas luces representaba una situación en contra de la misma ciudadanía, se vuelva a presentar.